Bueno, mi historia de esta noche es la historia del Palacio de Linares de Madrid, que actualmente se llama la Casa de América. Ya, En este lugar vivía el, el Marqués de Linares, ya, padre, que fue el primer Marqués de Linares, y este Marqués tiene un hijo. Este hijo va a heredar su título de Marqués de Linares, pero a este hijo le gusta visitar la calle Lavapiés, que es la calle donde están las mujeres de, bueno, donde están las prostitutas en Madrid. Y este Ah, mar, Pequeñas Alegres, ya. sí, y este marqués se enreda o empieza a tener una relación clandestina con una prostituta llamada Raimunda. Ya, Entonces él decide casarse con ella y se la presenta a sus padres y el marqués, el padre, cae gravemente enfermo y se opone profundamente a su relación. Eh, y al final tiene que confesarle que es que él también visitaba la calle Lavapiés y por ende ella era su hermana. wow. Por Ya eso no esa había, relación fuerte entonces. Ya, perdón. exacto, ya no había nada que hacer, estaban muy enamorados y muere el padre y el hijo hereda el título de Marqués de Linares. El Marqués de Linares solicita una audiencia con el Papa, como es un marqués, el Papa le concede la audiencia, van al Vaticano, hablan con el Papa y el Papa les da la autorización de vivir juntos, pero no pueden tener relaciones sexuales. Pero ya no hay nada que hacer porque Raimunda está en embarazo. Raimunda ya viaja otra vez de nuevo a Madrid junto con el marqués en embarazo, pero entonces tienen una empleada de mucha confianza, entonces inventan que el hijo es de la empleada, y de esta unión nació una niña que no se va a llamar como su madre, sino como su madrina, Raimundita. Esto empieza a filtrarse por las calles de Madrid y empiezan las personas a pedir dinero, ir al Palacio de Linares a pedir dinero al Marqués de Linares, si so pena de contar la verdad. El Marqués de Linares empieza a darle grandes sumas de dinero a todo el que iba a chantajearlo. Y finalmente, pues el Marqués de Linares, donde se saca y no se echa, se acaba, el Marqués de Linares entra en quiebra y no tienen nada más que hacer. Entonces el Marqués de Linares y su esposa Raimunda toman la decisión de construir una casa de muñecas para Raimundita y en esa casa de muñecas hay una tina y ahogan a Raimundita en la tina para acabar con el problema. Se dice, o la leyenda en Madrid es que Raimundita todavía vaga por los corredores del Palacio de Linares, o actualmente como se llama, la Casa de América. Efectivamente, estuve haciendo una investigación, como les conté hace 15 días, en el Palacio de Linares, y efectivamente pude comprobar de primera mano eh, que sí hay mucha actividad paranormal en la Casa de América, y esto lo confirman unos periodistas que no son paranormales, o sea, son periodistas muy escépticos y confirman que sí hay la presencia de una niña en el Palacio de Linares, y esta niña pues es nada más y nada menos que Raimundita, y Raimunda también se oye en los corredores del Palacio de Linares
tratando de pedir perdón por el asesinato de su propia hija. Esa es la historia del Palacio de Linares o Casa de América de Madrid. Para los que vivan aquí, sabrán cuál es la Casa de América. Bueno, esa es mi historia de hoy. Muy, muy triste, muy conmovedora, muy cruel la historia. Qué poco hombre fue el famoso Marqués. Sí, estamos hablando de épocas de 1700. Igual, Sí. poco hombre. En vez de reconocer a la niña, si a mí un imbécil me hubiera venido a estafar, lo manda a matar al tiro. Lo que pasa es que si la reconocía, tendría que reconocer que su madre era Raimunda y eso hubiera sido so pena de quemar en la hoguera por haberse metido con su hermana y haber violado una bula papal. Pues yo no lo estoy justificando, sino que les digo, es lo que hubiera pasado si al final el marqués hubiera decidido contar la verdad o si hubiera filtrado la verdad. Desobedecieron la bula papal que les permitía vivir juntos pero no tener relaciones sexuales, pero lo grave es que Raimunda cuando viaja a Roma viaja en embarazo, o sea, ya no había nada que hacer. Entonces, como les venía contando, esta es una historia que sucedió en la Plaza de Bolívar, que es la plaza fundacional de Bogotá, y esa plaza siempre ha tenido como un misticismo porque se dice que en esa plaza había un observatorio indígena antes de que llegaran los colonizadores españoles. Entonces se rumora que hay entierros indígenas y cosas de ese estilo. Pero la historia que les voy a contar es que yo una vez estando en la universidad estudiando, iba caminando por ahí, por esa plaza, muy tarde, y ese es un sector peligroso. Entonces yo vi de frente que dos personas venían con la intención de robarme de frente, pero yo me asusté, yo no sabía qué hacer, si salir corriendo o qué, pero yo me di cuenta que ellos vieron algo detrás mío y se asustaron y se fueron. Entonces yo volteé a mirar a ver qué era lo que había atrás de mí y efectivamente había un señor alto que supongo que fue el que los espantó. Entonces yo volteé a mirar y las personas salieron corriendo. Cuando volví a mirar hacia atrás, esa persona, ese señor que yo vi ya no estaba. O sea que me pareció pues muy, muy extraño. Entonces después empecé a averiguar y a investigar y dicen que ahí en esa plaza hay un fantasma que es el fantasma de la plaza y es el fantasma del doctor Raimundo Rusi, que era un abogado. En su tiempo lo conocían como el abogado de los pobres, vivió en el siglo XVIII, XIX y era el abogado de los pobres porque defendía gratis a prostitutas, a personas que no tenían cómo pagar un abogado, él los defendía totalmente gratis. El caso es que como él defendía gratis a ladrones y a personas de pronto de mala reputación, pues no caía bien, digamos, dentro de la sociedad y empezaron a buscar la manera como de buscarle, de ponerle trampas o meterlo a la cárcel o hacer lo que fuera. Una vez estando en la plaza ocurrió un robo o perpetrado por una pandilla muy conocida de esa época que se llamaba los Bandidos del Molino o algo así se llamaba la pandilla. Y en ese robo se formó un tiroteo y murió una persona y el doctor Rusi estaba en la plaza. Entonces lo acusaron injustamente a él de ese asesinato, pero fue una acusación injusta. Y tan injusto fue que no le hicieron un juicio, ni ningún juez vio su caso, ni nada, sino que simplemente lo condenaron a muerte y lo fusilaron en la plaza de Bolívar y un tiro en la cabeza lo mató. Los restos de él pues fueron sepultados y todo eso, pero las personas empezaron a confiar en la animita del doctor Rusi y le llevaban flores
le llevaban ofrendas a su tumba hasta que el gobierno decidió exhumar su cadáver y exponerlo en el Museo Nacional. Expusieron solamente el cráneo porque exponer todo el cuerpo pues era, digamos, muy escandaloso ya, ¿no? Pero entonces era tanta la gente que acudía ya a pedirle favores y a darle gracias porque sobre todo gente que no tenía cómo pagar un abogado le iba bien en sus procesos y todo eso, que el museo decidió quitar el cráneo de, de la exhibición y ponerlo en una bóveda donde nadie lo pudiera ver para evitar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, se dice que su fantasma o su alma se quedó en la plaza y dicen que luce como un señor de 35 años, alto, vestido de azul. Yo francamente no recuerdo cómo estaba vestido porque era muy de noche y pues estaba tan asustado que solamente vi como un segundo y no más. Pero sí vi a alguien alto. Entonces pienso yo que pudiera ser que vi al fantasma del doctor Rusi, que él ahuyentó los ladrones que me iban a robar porque cuando volteé a mirar otra vez ya no estaba, o sea, había desaparecido como por arte de magia y en fin, esa era la historia que quería compartir con ustedes el día de hoy. Sí, todo empezó una vez que hace un año, por decirlo así. Estaba hablando con mi actual novia nuestro trabajo en un call center, estábamos a la par. Y en ese momento estábamos hablando sobre religión, nos empezábamos a conocer y ella asiste a una iglesia que es cristiana de los santos de los últimos días o profética creo que es. Y yo le estaba dando mi opinión acerca de eso. En un momento le dije yo, eh, a ver si por estarte diciendo lo que yo pienso de tu religión, alguien de tu iglesia me puede mandar un rayo. Y fue diciendo eso y yo me arrepentí porque sabía que estaba mal haber dicho eso. Esa noche yo me fui a dormir con total normalidad, pero cuando estaba quedando dormido sucedió que de repente solo me pregunté, ¿estará lloviendo? Porque vi que hubo un relámpago y empecé a escuchar que venía un trueno. Eso duró alrededor de 5 segundos. Luego de eso, yo solo sentí como una parálisis en mi cuerpo y escuché el ruido como de miles de pájaros cerca mío, un chirrido eléctrico y yo en mi mente solo pude pensar en ese momento, por favor, que Dios me ayude, que en este momento no sé qué me pasa y me puedo morir. Ojalá que alguien me encuentre y me ayude. Y lo que hice fue pedirle a Dios que me ayudara. Eso desapareció en ese mismo instante y yo me quedé bien asustado pensando si me habían hecho brujería o si era alguna enfermedad que me había pasado, algún shock o algo así. Pero no pasó a más. El siguiente día todo transcurrió normalmente. Fui a pasar una cita al doctor que yo tenía con anterioridad y al regresar de mi casa todo salió bien en la consulta médica. Pero en YouTube me apareció por casualidad un video como de enseñanzas que al final la enseñanza que daba ese video era que a dos personas muy distintas, por ejemplo, a un vendedor y a un poeta, los había encontrado una tormenta en una iglesia abandonada. Estaban peleando los dos, pero de repente cayó un rayo en la iglesia y los dos se abrazaron y ese rayo era Dios y les dijo, así los quería encontrar estúpidos, peleando porque son tan distintos y a la vez tan complementarios, pero cuando me ven a mí, lo olvidan todas sus diferencias y se abrazan. Y también la enseñanza que deja ese video es, eh, puede ser muy distinto a mí, pero el hecho de estar viviendo en el mismo lugar y momento es una bendición poder conocerte, porque puede ser que en la vida tú seas alguien a tu manera de ser y alguien que sea distinto te caiga mal, pero tienes que tolerar a las personas, más allá de que sean distintas a ti. Eso fue una historia que me pasó a mí y no sé qué opina usted de eso.